Según la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer cervical fue una de las causas más comunes de muerte por cáncer entre las mujeres estadounidenses. Sin embargo, gracias al aumento en los métodos de detección y prevención, la tasa de mortalidad por cáncer cervical ha disminuido significativamente en los últimos 40 años. Para hablar sobre la prevención, detección y tratamiento del cáncer cervical, nos acompaña la doctora Diana English, oncóloga ginecóloga en Holy Cross Health en Fort Lauderdale. Ella nos hablará sobre los síntomas, las guías de detección y los últimos avances en el cuidado del cáncer cervical. Esto es Thrive con Holy Cross Health, una producción de Holy Cross Health. Doctora English, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, muchas gracias por invitarme. Bueno, comencemos con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del cáncer cervical que los pacientes y sus familiares deben tener en cuenta? Los síntomas más comunes incluyen dolor pélvico o calambres que ocurren fuera del periodo menstrual y que van empeorando. En general, cualquier síntoma que empeora debe ser evaluado. Probablemente igual de común o incluso más es el sangrado anormal, especialmente el sangrado poscoital, es decir, el sangrado durante o después de la actividad sexual, lo cual debe ser motivo de una evaluación rápida por parte de un ginecólogo o un oncólogo ginecológico. El flujo vaginal anormal también es otro síntoma común del cáncer cervical. Estos síntomas pueden presentarse incluso en etapas tempranas del cáncer. En etapas más avanzadas, los síntomas pueden incluir dolor de espalda o dolor que se irradia hacia la pierna. A veces hay un nervio que empieza a verse afectado o comprimido debido a la diseminación del cáncer hacia la pared lateral de la pelvis. Entonces, los pacientes pueden quejarse de un dolor similar a la ciática. Esos son síntomas más comunes en etapas tardías de la enfermedad. Y otros síntomas en etapas avanzadas dependen de si hay metástasis fuera del área pélvica, por ejemplo, en los pulmones u otros órganos. En ese caso, por supuesto, pueden aparecer más síntomas. Probablemente me estoy adelantando mucho, pero me gustaría saber, porque creo que muchas personas han escuchado sobre la vacuna contra el VPH, que ha estado en las noticias durante, al menos la última década. ¿Qué tan efectiva es la vacuna del VPH para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino? ¿Y a qué edad se obtiene el mayor beneficio al recibirla? Jimmy, muchas gracias por mencionar la vacuna contra el VPH y por hacer esa pregunta. Es extremadamente efectiva para reducir las infecciones por VPH y los cánceres relacionados con el VPH, en particular el cáncer cervical con una efectividad de más del 90%. Realmente es muy eficaz. Idealmente, los pacientes deberían recibir la vacuna durante la infancia, entre los 9 y los 12 años de edad, pero también está cubierta cuando somos mayores. Al principio la vacuna estaba cubierta hasta los 26 años y ahora está cubierta hasta los 45 años. Ciertamente, es más efectiva si se recibe antes de tener contacto sexual o actividad sexual y aún más si se recibe antes de haber tenido múltiples parejas sexuales o múltiples exposiciones sexuales. Así que, mientras más joven seas al recibirla, mayor será la protección para prevenir infecciones por VPH de alto riesgo y sus consecuencias, que incluyen el cáncer cervical y también puede incluir ciertos tipos de cáncer anal, de pene, entre otros. Cuando eres menor de 15 años y recibes la vacuna con 6 meses de diferencia, solo necesitas 2 dosis. Si eres mayor, tu sistema inmunológico no responde con la misma fuerza, así que normalmente se requieren 3 dosis. La primera, luego la segunda aproximadamente 2 meses después y la tercera más adelante. Así que mientras más joven seas, menos dosis necesitas. Definitivamente es mejor recibir la vacuna antes de ser sexualmente activo, pero actualmente está cubierta hasta los 45 años para aquellas personas que no han tenido muchas parejas sexuales y que aún pueden beneficiarse de la protección contra los tipos más comunes de VPH de alto riesgo, que son precisamente los que la vacuna cubre o contra los que protege. El VPH de alto riesgo es la principal causa del cáncer cervical, así que literalmente tenemos una vacuna que puede prevenir el cáncer. Por eso tiene mucho sentido recibirla en la infancia. Y sin duda, si no la recibiste de niño, intenta ponértela ahora o más adelante, especialmente si no has tenido muchas experiencias sexuales
o muchas parejas sexuales. Exacto. Y sé que el VPH es muy, muy común, mucho más de lo que uno asumiría. Así que, en lo que respecta a la vacuna, tiene mucho sentido no moralizarla en exceso, por así decirlo. ¿Cuáles son las tasas de infección por VPH? Sí, la mayoría de las personas sexualmente activas, más del 80% de los adultos, tienen algún tipo de VPH. Lo que queremos es protegernos contra los tipos de VPH de alto riesgo. Los tipos de bajo riesgo del VPH usualmente causan verrugas genitales, pero los de alto riesgo son los que pueden causar cáncer y son esos los que la vacuna ayuda a prevenir. A veces hay personas que dicen que no están a favor de las vacunas, pero en este caso, esta vacuna ha demostrado ser muy efectiva para prevenir el VPH de alto riesgo y, por lo tanto, también los tipos de cáncer que puede causar. Así que tiene mucho sentido ponerse esta vacuna. Es muy segura, muy segura. Por eso yo la recomiendo tanto para la mayoría de los padres como para los adultos. Incluso si eres adulto y no has tenido muchas parejas sexuales, todavía puede ser buena idea vacunarte. ¿Cómo es que el VPH, el tipo de alto riesgo del que estás hablando, se convierte en cáncer cervical? ¿Cuáles son las diferentes etapas del cáncer cervical y cómo eso afecta el tratamiento? Buena pregunta. Normalmente toma varios años después de haber contraído el VPH de alto riesgo para que se desarrolle un cáncer cervical. Por eso hacemos las pruebas de Papa Nicolau o Pap smear para detectar cualquier cambio temprano o en una fase previa al cáncer. Así podemos tratarlo a tiempo y evitar que se convierta en un cáncer real. El VPH de alto riesgo afecta a diferentes células de nuestro cuerpo. Le gusta mucho la parte baja del tracto genital, así que puede afectar el cuello del útero o cervix, la vagina, la vulva y el ano. Esas son las zonas más comunes. También puede afectar la garganta, como ya se sabe, pero este virus prefiere un tipo específico de tejido llamado epitelio, que está presente en esas zonas. Este virus provoca cambios en las células que no son cáncer todavía, pero sí son precancerosos, lo que los médicos llaman cambios displásicos. Esos cambios se pueden detectar con la prueba de Papa Nicolau o Pap smear, y si detectamos esos cambios temprano, hay maneras de tratarlos antes de que se conviertan en cáncer de verdad. En cuanto a las etapas del cáncer de cuello uterino, van desde la etapa 1 hasta la etapa 4. La etapa 1 es el cáncer que está solo en el cuello uterino y dependiendo del tamaño se divide en subetapas. La etapa 2 es el cáncer que ya se ha empezado a extender hacia la parte superior de la vagina o a los tejidos que están al lado del cuello uterino, también llamados parametrio. Etapa 3, el cáncer ya se ha extendido a la parte inferior de la vagina o incluso hasta las paredes laterales de la pelvis. En la etapa 4, que es la etapa más avanzada, el cáncer ya se ha salido de los órganos de la pelvis y se ha ido, por ejemplo, al pulmón, al hígado o a otras partes del cuerpo. ¿Y cuáles son los tratamientos para, digamos, el cáncer cervical en etapa temprana? Entonces, para el cáncer de cuello uterino en etapa temprana, la etapa más temprana, puede ser manejado con un procedimiento simple, incluso una biopsia en cono, si es extremadamente temprano, o más comúnmente una histerectomía simple. Dependiendo de ciertas características del cáncer, podríamos necesitar hacer una histerectomía radical, lo cual implica remover la parte superior de la vagina, remover algunos de los tejidos al lado del cuello uterino, lo cual se llama el parametrio. Y luego, por supuesto, tomar muestras de los ganglios linfáticos. Así que removemos el útero, el cuello uterino, los tejidos de la parte superior de la vagina, al lado del cuello uterino, llamados parametrios, y también tomamos muestras de los ganglios linfáticos. Puede haber propagación en los ganglios linfáticos y por eso siempre queremos asegurarnos de no pasar por alto eso cuando hacemos una cirugía de estadificación. ¿Qué tipo de factores genéticos influyen en este tipo de cáncer? Siento que, según lo que entiendo, solo por anécdotas, este cáncer no se comporta igual que otros, que no es genético. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, no es genético. El mayor factor de riesgo es tener VPH de alto riesgo. Otros factores de riesgo incluyen cosas que afectan tu sistema inmunológico. Hay una interacción delicada entre el virus del VPH y tu sistema inmune. Nuestro sistema inmune está constantemente tratando de suprimir el virus.
evitando que cause esos cambios precancerosos que con el tiempo podrían convertirse en cáncer. Usualmente pasan varios años, pero si tu sistema inmune está débil, por ejemplo, si fumas, si estás inmunosuprimido o inmunosuprimida, si tienes VIH o cualquier otra condición que debilite tu sistema inmune, entonces tienes muchas más probabilidades de que ese VPH de alto riesgo progrese y cause cambios celulares tempranos que pueden terminar en cáncer. Ok, ¿y qué tan recuperable es una paciente después de haber tenido cáncer cervical? ¿Es algo de lo que se puede recuperar bien? Sí, muy buena pregunta. Hoy en día la mayoría de las mujeres con cáncer de cuello uterino se diagnostican temprano, especialmente si se hacen sus chequeos con el ginecólogo y se hacen regularmente las pruebas de Papa Nicolau. Así podemos detectar las cosas a tiempo. En los casos más avanzados el tratamiento suele ser más intenso. En las etapas tempranas el tratamiento principal suele ser cirugía, aunque también existe la opción de quimiorradiación. La quimiorradiación suele ser un poco más dura en algunos aspectos para el paciente. Por ejemplo, si es una mujer joven, su función sexual puede verse más afectada con la quimiorradiación que si solo se le hubiera hecho cirugía. Entonces, para las mujeres jóvenes, mientras más rápido podamos detectar el cáncer y podamos hacer cirugía, y si logramos evitarle la radiación, es más probable que conserve una mejor función sexual en comparación con quienes tienen que recibir quimioterapia y radiación. Pero incluso las pacientes que si necesitan quimio o radiación, dependiendo de la etapa, como en la etapa 2 o 3, más del 70% de ellas se curan. Entonces, hay que pensar en la vida después del tratamiento contra el cáncer. ¿Cómo se ve eso? Claro, la radiación puede afectar la vagina, lo cual impacta la función sexual, y también puede haber efectos en las hormonas y los ovarios se ven afectados. A veces ya no se producen las mismas cantidades de hormonas en el cuerpo porque la función ovárica disminuye. Por eso, es importante que la paciente esté en un lugar donde reciba un buen cuidado de apoyo. Idealmente, desde el momento en que se le diagnostica el cáncer, debería estar acompañada por un equipo médico que incluya a un especialista en cuidados paliativos para hablar con ella sobre los efectos emocionales y psicológicos, además de manejar cualquier disfunción sexual o cambios hormonales, como los síntomas de la menopausia que pueden ser difíciles de enfrentar. Entonces, recibir ese apoyo integral junto con el tratamiento del cáncer como quimioterapia, radiación o inmunoterapia es probablemente lo mejor que se puede hacer para asegurar que la paciente tenga la mejor experiencia posible y una buena calidad de vida. Y como la mayoría de esas pacientes se curan, queremos que después del cáncer puedan seguir adelante con una vida en la que haya más días buenos que malos, una vida con buena calidad. Me parece una excelente nota para cerrar. Muchísimas gracias, Dr. English, por compartir todo su conocimiento. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Esa fue la doctora Diana English, oncóloga ginecóloga en Holy Cross Health en Fort Lauderdale. Para programar una cita, visita holycross.com/Dr. English. Y gracias por escuchar Thrive con Holy Cross Health.